Con mucho gusto. Y vamos nuevamente a presentarles en este momento la calificación intrarrebaño que nos trae la doctora Tatiane Drummond de Padma Consultoría. Iniciamos nuevamente, así que se pueden dar una vueltecita también a nuestra mesa de compra para que conozcan los ejemplares que tenemos para ustedes. Es un catálogo muy amplio de hembras y machos de este Día de Campo de Brazuca 2023. Nuevamente el aplauso para recibir a la doctora Tatiane Drummond en esta mañana. Muchas gracias, de vuelta ahora con ustedes después de una buenísima conferencia, excepcional. Muchas gracias por los aportes de conocimientos y realmente muy importante para realmente tenermos muy claro qué es el mejoramiento genético y las herramientas que podemos trabajar con la selección de los animales y decidirmos cuáles son las madres y padres que vamos multiplicar de manera más intensa para tenermos las próximas generaciones. Aquí yo voy a presentar para ustedes, en ese intervalo entre la próxima conferencia, dos terneros bien similares en edad. Y aquí es interesante porque los dos realmente son muy similares en las características aquí presentadas. Entonces, vamos a caminar un poco con los dos para que todos puedan observar y hacer su juzgamiento en comparativo de los dos ejemplares que aquí está presentado para ustedes. Me gustaría que ustedes observasen principalmente los aspectos de masculinidad, la diferencia de tabique y de frente, principalmente en la cabeza, en comparación con las hembras. Los machos con los tabiques más cortos, más anchos, la frente más ancha, muy marcada esas características de dimorfismo sexual, de diferenciación sexual. Eso es un punto clave en la evaluación de los machos, de los reproductores. Además de eso, observen también cuello en los machos más corto, más ancho, realmente con una implantación diferente en su tronco. Y riba también, riba de los machos en forma de riñón o castaña de cayú, más proeminente en comparación con las hembras, de forma también con más robustez, con más volumen en comparación con las hembras. Entonces, son puntos importantes. Y aquí, en los machos, vamos a evaluar también aparato reproductor, ombligo más corrigido, dirección de vaina más oblíqua, prepúcio también, y principalmente ya, mismo que sean terneros, ubicación de los dos testículos en la bolsa escrotal, calidad de volumen de circunferencia escrotal, también ya podemos evaluar aquí en los dos terneros. Por favor, ahora me gustaría una persona para nos ayudar en la calificación y poner primer puesto y segundo puesto en esa competencia. Vamos a hacer un sorteo al final de las personas que participaron. Valeria y Linda ya están en el sorteo al final de los invitados que participaron de la competencia. Una persona, por favor, para nos ayudar en primer puesto y segundo puesto. Ahora un hombre, por favor. Dos mujeres ya participaron. ¿Cuál sería para usted primer puesto y segundo puesto? Ever, se presente, por favor, de dónde viene. Gracias, buen día. Venimos de Juárez, Chiapas, aquí acompañando a los amigos de Pecuaria Brazuca. Gracias a todas las personas que nos hacen presentes todas las atenciones aquí hoy en día. Para mí, en primer puesto, el rojo. Observamos, bueno, que es un becerro de menor talla, pero yo lo veo un poco más balanceado. En cuanto a todas las características que la doctora ha mencionado. Aunque podemos ver, digamos, en el segundo puesto, a mi criterio, más capacidad ruminal,
en este. O sea, viendo las diferencias. Este tiene mejores aplomos posteriores, aquel mejor prepucio, ombligo más correcto, mejor cabeza. Por lo tanto, para mí aquel es el de primer puesto. Muchas gracias. La suma entonces de las características aquí. Yo voy a pedir para Alejandro y Chucho poner los animales de frente para las personas conseguirem evaluar cabeça, a parte de masculinidade e também amplitud de su pecho, colocação de miembros anteriores, para conseguir mirar um pouco de la parte delantera. Agora, por favor, los dos com posterior para allá, cabeça para cá, los dos. Agora, uma pessoa que defenderia o ternero mais claro como primeiro puesto, para falar aqui para todos, por favor. Quem colocaria como juez esse animal como primeiro puesto, por favor? Mais um voluntário? Mais uma pessoa que quer participar? Quem, então, pensa e colocaria esse animal como primeiro puesto? Las manos, por favor. 7, 8. 8 pessoas. Alguma pessoa para defender esse ponto de vista, por favor? Los 8, um participante. El micrófono, por favor. Ahí. Bueno. ¿De dónde viene? Su servidor, mi nombre es Omar Huesca, soy de Cuernavaca, Morelos, y venimos de Veracruz, de Playa Vicente. Gracias. ¿Por qué defiendo más al morito? Según yo y mis nervios y lo que nos compartió la ponente, perdón por la espalda, a mi criterio, cuello más corto, más grueso, más imponente, la frente, si lo queremos llamar así, el tabique un poco más corto, de postura, lo siento yo como que más parejo, a pesar de que es un poquito menos carnudo, por decirlo así. Viril, ay caray, espérame, que mando para, ya no lo puedo observar igual. Alejandro, el lateral. Gracias, qué amable. Viril, ahí sí yo creo que podría ganar un poco más aquel porque lo tiene un poquito más correcto, creo yo. Pero en cualidades en general, me iría yo por el moro. Principalmente también por lo ancho y por caja, por decirlo así. Y por, no sé. Nivelación de línea dorsal. Exactamente. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Son 8 personas entonces que están con ese ternero. Muchas gracias por la participación. 8 personas entonces colocarían en primer puesto. ¿Quién colocaría ese ternero como primer puesto? Las manos, por favor. ¿Y las otras personas no colocarían ninguno en primer puesto? Hay mucha gente que no... Quem não levantou as manos, não le gostou ninguno de los dos ou não querem votar? Esse, por favor, primeiro puesto. Levante as manos. Mais de 30. Esse em primeiro puesto, por favor. Pouco mais de 30. Está bem
Bien dividido el público. La diferencia de los dos. En el día de hoy, ese ternero no se presentó muy bien. Camina con él un poquito, Chucho. Pero en la sumatoria de las características, ese sería nuestro primer puesto y segundo puesto. Yo voy a mostrar característica por característica. Acerque aquí, por favor. Masculinidad, cabeza. ¿Cuál posee mejor conjunto de feminidad? ¿El rojo o el claro? Masculinidad. ¿Qué es masculinidad? Tabique más corto, frente más amplia. ¿Cuál? ¿Cuál posee mejor conjunto de cabeza de masculinidad? El rojo, ¿ok? ¿Cuál posee un poco más de amplitud en las primeras costillas y crece más del anterior al posterior? ¿El rojo o el claro? Aquí, más costillas, más amplio. Él posee un poquito más, menos de talla, de menos estatura en comparación con el otro, pero crece mucho del anterior a su posterior en capacidad de tórax y de abdomen. Más capacidad de costillas, principalmente las primeras. Aquí, cuando evaluamos codo, el codo más apretado, la articulación escápulo-humeral más apretada, e aqui temos mais amplitude e principalmente mais costillas. Aqui eu vejo, por apresentação no dia de hoje, uma linha dorsal um pouco melhor em comparação com o outro. Pero quando miramos por atrás, aqui eu vejo melhor condição de ombligo e principalmente de bolsa escrotal, mais circunferência escrotal en el rojo em comparação com o ternero mais claro. Ponga os dois, por favor, para que o público pueda evaluar grupo. Pouco mais de amplitude entre leones e esquiones en el rojo em comparação com esse. Aqui eu tenho uma grupo um pouquinho mais apretada e aqui eu tenho um pouco mais de amplitude en el posterior. Al revés, com a cabeça para cá e o posterior ao público. Quando miramos a parte de aparato reprodutor, aqui eu vejo uma direção de vaina um pouco mais oblíqua, ombligo mais corrigido e melhor bolsa escrotal. Principalmente circunferência de bolsa escrotal, aqui eu vejo melhor qualidade em comparação com esse. Pouco mais de espaço entre piernas também nesse ternero em comparação com o outro. E aparato reprodutor nos traz uma suma grande também de características. Os dois são muito similares, as diferenças são pequenas. Os dois realmente são dois muito buenos terneros com características muito fuertes de ventajas. Aqui uma linha dorsal muito fuerte, um animal com uma riba também mais proeminente, de mais volume. Pero, em las demás características, eu vejo hoje mais masculinidade nesse conjunto de cabeça e cuello, principalmente mais fortaleza em la linha del corazón, en el tercio medio, com um pouco mais de amplitude de suas costillas hacia atrás, com mais capacidade de tórax de seu abdômen. E em aparato reprodutor, aqui melhor colocação de ombligo, uma direção de vaina mais oblíqua e também melhor condição de bolsa escrotal. Pero são dois terneros realmente especiais, muito similares e de características bem marcadas os dois, apresentando assim poucas diferenças nesse juzgamento, nessa competência. Gracias, Chucho. Gracias, Alejandro, por nos presentar los dos. Muchas gracias. Pero el juzgamiento es una suma de características. Entonces, es importante irmos evaluando una a una cada conjunto de características, lógicamente que hay un porcentaje, una suma también de puntos, y ahí vamos evaluando desde cabeza hasta los aplomos posteriores. Nilson está me recordando, então os animais aqui estão disponíveis para venda. Os dois terneros estão disponíveis, Nilson? Os dois? Então, aqui uma pelea dura entre o público, entre os dois terneros. Os dois estão disponíveis para venda com muito boas madres. E aqui temos os dados de lactância também de las madres, toda a parte de genealogia, del pedigree. E aqui estarão todos os que apoiam para a venda, ¿ok? Então, à disposição de vocês. Aqui?
Ok. Aqui temos os dois rojos também disponíveis para venda e solo o rojo chispeado que já está vendido. Ok? Vou pedir para Daniel, Vicente, caminhar pouquinho com eles para allá e volverlos para a evaluação do público. Nesse caso, mais um, aquele pior de andar, aí fica do mais do mais. Pode ir. Você pode ficar em frente, Daniel. Pode seguir Daniel, por favor, com o 01. Depois Vicente com o 03. E por el último, Ângelo com 17. Ok? Aí está bem, Ângelo. 3 exemplares aqui já machos em categoria também de um grupo de contemporâneos. Esse é o mais jovem de los 3, está marcado 01, 03, 17, pero aqui vamos levar em consideração que seriam de mesma categoria. Por favor, um voluntário para nos ajudar em la colocação de los animales em um juzgamento. El micrófono, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es René Córdoba Burelo. Soy de aquí de Comalcalco, vecino. Soy médico veterinario. No soy tan experto ni genetista, ni mucho menos, pero vamos a participar. Para mi juicio, el que tiene el primer lugar es este que está aquí, así como están. Segundo lugar y tercer lugar. ¿Y por qué le gustó ese más? Porque tiene más corta que los demás, según mi apreciación. Su cabeza, igual como dice, tiene más masculinidad. Su tren posterior está bien marcado. Su prepucio está bien direccionado, como decía. Sus testículos están bien simétricos, su tren anterior está igual, perfectamente, su cruz, todo, según aprecio, está igual. Este lo noto un poquito como que, por decirlo así, más compacto, más chaparrón. Un poco más corto. Un poco más corto, bueno, según mis términos, ¿verdad? Usted es la experta en los términos. Y este que para mí es el tercer lugar, tiene como el prepucio más caído, el escroto igual, quizás un poquito igual, no sé, de lado un poquito, asimétrico tal vez. Y pues esa, según, es mi apreciación, no sé los demás participantes que están aquí. Gracias, doctora. Muchas gracias por su participación, muchas gracias. ¿Quién concorda con él en esa colocación? ¿Cómo está? Vamos a contar cuántas personas. 1, 2, 3, 4. Mais de 50 pessoas, dessa maneira. Agora, quem colocaria esse animal em primeiro posto? Alguma pessoa? Primeiro posto? Não? Todos colocariam ele em terceiro posto nesse momento do julgamento. Agora, quem colocaria esse animal em primeiro posto? Quem colocaria? Nadie? Todos concordam, então, como estamos? E os que não levantaram as mãos? Aqui está
más marcada la diferencia. Ese es un animal bien más joven en comparación con los otros, pero buscamos aquí, lógicamente, tener animales de edades similares. En comparación, el animal de segundo puesto con el animal de tercer puesto hoy presenta ventaja de riba, una riba más fuerte, una riba realmente de buen volumen, de buena forma, por arriba de su cerneja. En comparación de los dos, aquí tenemos más largo de su cuerpo, tenemos una mejor condición de aparato reproductor también, en condiciones de ombligo, un ombligo más corregido. ¿Y por qué una dirección de vaina más oblicua es mejor que una dirección de vaina más vertical? ¿Por qué? Lógicamente, cuando tenemos el animal en monta natural y el animal se pone todo su peso en los posteriores, en los miembros posteriores, es más fácil para hacer la parte de penetración, la parte realmente de reproducción, cuando tenemos una dirección de vaina realmente más oblicua. Porque cuando el animal se pone en posición de monta, lógicamente que consigue atingir el objetivo mejor. Y no solamente por eso, porque estamos hablando de toros que van a se mantener en pastoreo. Entonces, dependiendo del foraje, también vamos a tener más integridad en el aparato reproductor de los reproductores que poseen ombligo más corregido, dirección de vaina más oblicua, para no tener realmente foraje más cespitosa, haciendo traumas en esa región. Entonces, por esos dos puntos principales, eso es muy importante. Ombligo más corregido, dirección de vaina. Lógico que aquí tenemos un equilibrio, un balance. ¿Por qué? Nos gusta y nosotros queremos también más piel suelta. ¿Por qué? Los cebuinos poseen de 6 hasta 8 veces más de glándulas sudoríparas del sudor para hacer la transpiración en comparación con el ganado europeo. Entonces, al mismo tiempo que necesitamos de piel suelta, más área de piel para hacer essa transpiração, essa adaptação climática, logicamente que também buscamos um equilíbrio, também um balance de correção de umbligo. Pero na raça Gir, não é normal termos animais de umbligo muito corto, de vaina muito cerca de seu corpo. ¿Por quê? Porque realmente necessitamos dessa piel mais suelta para hacer essa condição de adaptação ao clima. Então, são coisas que temos que balancear em equilíbrio de evolução, porque tampouco queremos animais apretados de piel e realmente com menos área corporal. E, logicamente, que vamos buscando esse balance. Pero aqui eu vejo essas condições em comparação com o terceiro puesto. Pode levar, Ângelo? Muitas graças. Además de eso, una línea dorsal muy fuerte, una grupa también con el león muy fuerte. Ese animal joven, de muy buen conjunto de cabeza, de capacidad también de sus costillas, de estructura. Ahora los dos realmente con mucha masculinidad presentada en conjunto de cabeza, en ultra convexidad también de cráneo. ¿Puede ir un poco con él, Vicente, hasta allá? Y en comparación de los dos, el primer puesto hoy presenta realmente un poco más de apertura en las primeras costillas, un poco más de capacidad de su tórax y de abdomen. En las otras características yo veo los dos muy similares. Realmente ese punto de ventaja del animal de primer puesto en el día de hoy es un poco más de capacidad de sus costillas, un poco más de amplitud de su tórax y de su abdomen también. Un animal de biotipo lechero muy marcado. Un punto también que me gustaría pasar para ustedes, principalmente ahora en los reproductores, los dos con cabeza para allá y posterior al público. Un punto importante en reproductores de razas lecheras, no solamente de la raza Gir, que tiene la selección a leche, pero também de outras raças cebuínas, quando buscamos, por exemplo, um Sind com seleção mais a leite, Guzerá com seleção mais a leite, e as raças europeias especializadas também para leite, em los reprodutores vamos encontrar mais limpeza de musculatura. Lógico que em animais mais viejos, touros já adultos com muita idade, lógico que se vai engrasar, se vai ter mais musculatura. Pero em los animais jóvenes, esses são pontos muito importantes, porque van a transmitir para sus hijas, para sus progenies,
características corporales. Entonces, en los machos reproductores lecheros, ¿qué buscamos? Buscamos limpieza entre piernas. Buscamos realmente que sean limpias, que tenga espacio entre piernas, que van a transmitir eso para sus hijas para abrigar ubre. Porque si hay una musculatura exagerada, una musculatura de convexidad y de mucha amplitud, va a apretar la ubre, no va a tener espacio para la ubre en las hembras. Entonces, machos reproductores lecheros de biotipo lechero possuem pouca circunferência entre piernas, espaço entre piernas e principalmente perineu corto. É totalmente antagônico e diferente em reprodutores que vão para a produção de carne. Em produção de carne, quanto mais convexidade, quanto mais largo o perineu, melhor. Em reprodutores lecheros, al revés. Perinés mais cortos, mais espaço entre piernas e também circunferência de pierna com musculatura mais reduzida. É isso que buscamos em reprodutores jóvenes lecheros. Lógico que isso não levamos para reprodutores mais viejos, porque aí é por edad mesmo que vai tendo um acúmulo de grasa, de musculatura, que é normal em qualquer raça cebuína. Pero em reprodutores jóvenes, é isso que buscamos. Punta de leão evidente, punta de isquion evidente. Realmente, essa evidência de costilhas também, del triângulo ou del vacío também bem marcado em los reprodutores lecheros, são pontos realmente claves onde vamos ter transmissão dessas características a suas hijas, ok? São características bem peculiares de reprodutores que estamos selecionando a leite. Perineu corto, boa circunferência entre miembros para transmitir isso para seus progenies. Muitas gracias a la apresentação, Vicente, Daniel, excepcional, los dos reprodutores que aqui estão. Gracias. Agora me gostaria agradecer a participação também de los que estavam com nós aqui. Depois vamos fazer um sorteio para todos que participaram com nós aqui. Eu tenho umas gorras bonitas para vocês. Al final, quando terminarmos o juzgamento intra-rebanho. Eu agradeço a participação de novo e passo a palavra para seguirmos com a próxima conferência.